Le damos gracias al Señor, hermano, en este día que Dios nos permite una vez más estar acá para poder nosotros compartir la palabra de Dios, hermanos, lo cual es un privilegio grande que nosotros tenemos de parte de Dios, hermano, en este caso mi persona. Queremos saludar a los hermanos en casa, los que están en los hogares y en cualquier parte que nosotros nos encontremos, que se encuentren los hermanos. Queremos mandarles saludos, hermanos, de parte de la iglesia acá en Canadá, a todos los hermanos donde quiera que nos escuchen. Queremos decirle a los hermanos que estamos aquí siempre perseverando en las cosas de Dios, buscando el rostro de aquel que vive por los siglos de los siglos, amén. Pidiéndole al Señor que se mueva en nuestras vidas y que se mueva en las naciones de la tierra y poder nosotros así cumplir la iglesia, la misión para la cual el Señor nos ha encomendado, amén, que es predicar el evangelio a toda criatura y de hacer discípulos a todas las naciones, dice el Señor, bautizando a los hombres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, dice el Señor. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a seguir. Hemos venido trayendo el tema. Hace 2 sábados estuve compartiendo con ustedes, hermanos, acerca de lo que es el servicio a Dios. El servicio a Dios. Hemos hablado de algunas cosas importantes dentro del servicio a Dios. Y vamos a seguir en ese tema, pero hoy vamos a estar viendo algo que lo dejamos, por decir así, no terminamos, o empezamos, mejor dicho, ese punto en donde estuvimos viendo en el libro de los Hechos, capítulo 5, el último sábado que estuvimos viendo, ahí en Hechos capítulo 5, lo que la iglesia primitiva, la experiencia que tuvo la iglesia primitiva, cuando dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, le quitó la vida a 2 hermanos, a Ananías y a Zafira, por haber mentido, dice, al Espíritu Santo. Ellos vendieron una propiedad, dice, y habían prometido dar eso a la iglesia, y luego después se arrepintieron de dar todo y sustrajeron de lo que habían vendido la propiedad, y vinieron a los apóstoles, y el apóstol Pedro, usado por el Espíritu Santo, le dijo: ¿por qué permitiste que Satanás tentara tu corazón, a Ananías, y sustrajeras del precio? Nadie te estaba pidiendo eso, le dice, tú lo habías ofrecido. Así que dice la palabra que en ese mismo momento Ananías cayó muerto, y luego vino su esposa Zafira, y también Dios la quitó de en medio. Esa fue una de las experiencias grandes y fuertes que tuvo la iglesia primitiva, hermanos. Ahora, ¿por qué Dios hizo eso? Y es importante que nosotros entendamos esto. Dios nunca hace nada sin propósito. Dice amén la iglesia. Cada cosa que Dios hace tiene un propósito definido en lo que Él hace. En este caso, digamos, la iglesia, ahí capítulo 5 del libro de los Hechos, ahí está la historia que les estoy comentando. En este caso dice que el propósito de Dios era que la iglesia, ahí lo dice el versículo, en el capítulo 5, versículo 11, dice allí, mire lo que dice. Después que pasó esto, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cuál es el propósito de Dios? Enjuiciar a Ananías y a Zafira, para que toda la iglesia, todos los creyentes, tuvieran temor de Dios. Y estamos hablando ya de gente convertida, gente que ya estaba sirviéndole al Señor. Pero muchas veces nosotros en el servicio a Dios
se nos va como olvidando al Dios que le servimos, que es el Dios vivo, hermano. Por eso decíamos la vez pasada que uno puede jugar con imágenes, con cosas, pero menos con el Dios viviente. Con Él las cosas cambian. Entonces, quizás en esta oportunidad ya a ellos les estaba que, como a todo el pueblo de Dios, a la iglesia, se les estaba como olvidando que al Dios que le estaban sirviendo es el Dios viviente. Ahora, cuando Él trae ese juicio, lo trae con ese propósito de que todos los creyentes, todos los hijos de Dios, temieran a Él, hermano. Entonces, y esa es una cosa que nosotros tenemos que meditar entre nosotros. Y es que ahora vamos a estar ahí en el libro de los Hechos también, en el capítulo 9, en el versículo, bendito Dios, en el versículo 31. Vamos a estar ahí meditando en ese versículo, hermano. Alabado Dios, lo tienen todos ahí en casa, búsquenlo, Hechos 9:31, y subraya ahí porque está algo bien importante que vamos a estar viendo en esta oportunidad, hermanos. Toda la palabra es importante, pero hay cosas que sobresalen en ella, amén. Dice la palabra del Señor así, honrando a nuestro Señor Jesucristo, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Lo vamos a leer nuevamente. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vamos a orarle a Dios, hermano, en este día y a pedirle a Dios que nos ayude a entender esto y sobre todo, al final, poder ser un clamor todos nosotros por nuestras vidas y por toda la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, en este día que nos permites poder compartir tu palabra, meditar en ella, Señor. Sabemos que tu palabra es vida, tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es poderosa, Señor, y tiene ese poder para hacer esa obra en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos en una manera especial, Señor, que seas tú ministrándonos a través de ella, seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, seas tú, Señor, abriendo nuestros corazones, quitando, Padre, toda ceguera en nuestras vidas, quitando todas aquellas cosas, Padre, que no te agradan a ti, Señor, de nosotros, Dios mío. En el nombre de Jesús, oramos por tu iglesia, oramos por tu pueblo, en todas partes donde invocan tu santo nombre, Señor. Aleluya. Oramos por todos nuestros hermanos, nuestras hermanas, que hagas esa obra en todos nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre Santo, en esta hora. Y te damos toda la gloria y toda la honra solamente a ti, Señor, porque solo tú te la mereces. En el poderoso nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Bendice a nuestros hermanos, en donde quiera que nos escuchen, Señor. Seas tú, Padre, ministrando cada corazón, Señor, y cada mente. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Padre, que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Bendito sea Dios. ¿Cuántos son temerosos acá? O sea, por lo general el ser humano, casi todos nosotros somos faltos de temor a Dios. Hablando en términos generales, el ser humano, a veces consciente o inconsciente, tendemos a no tener temor a Dios. Cuando decimos temor, no es un miedo a Dios, sino que es un respeto, una reverencia
a las cosas de Dios, a la persona del Señor. ¿Verdad? Tiene que ser una actitud en nosotros hacia lo de Dios, un respeto que tiene que haber de nosotros a las cosas del Señor. ¿Verdad? Eso es lo que la iglesia del primer siglo, digamos, a pesar que Dios los está usando poderosamente a los hermanos, la iglesia estaba como quizás desviándose de esa área que es de suma importancia para nosotros, hermanos. Es posible que nosotros no tengamos mucho conocimiento de muchas cosas en la palabra de Dios, es verdad, pero si entendemos este punto, lo que es el temor a Dios, le aseguro que vamos a progresar mucho en el caminar con nuestro Señor, hermanos. Porque el temor es una cosa que el Señor la demanda de nosotros los seres humanos. No es una opción, sino que Él lo demanda de nosotros. O sea, no es una cosa que me parece a mí o quizás o no. Es una cosa que el Señor demanda de todos los seres humanos. Lo que es el temor, el respeto, la reverencia al Señor. Ahora, en el mundo que vivimos nosotros actualmente, la iglesia, o sea, miramos nosotros que en la iglesia lo que menos se manifiesta actualmente es el temor a Dios. Y eso no es nuevo. Los hermanos acá, en el pasaje que hemos leído, lo miramos ahí, allá en el capítulo 5, donde dice que la iglesia, toda la iglesia, cuando vieron el juicio de Dios que cayó sobre aquellos dos hermanos, la iglesia entró en temor. Y toda la gente que oyeron aquello que había ocurrido allí, entraron en temor a Dios, tuvo un respeto. No, hermano, era bien delicado. Sabían de que al Dios que les servía esos hermanos era el Dios verdadero, hermano. Y hoy en día nosotros mismos, por eso es que mucha gente no entiende eso, no entendemos. O sea, no entendemos que al Señor, al que hizo los cielos y la tierra, aquel que hizo todas las cosas, Él mira y oye todo lo que nosotros hacemos y decimos. Dice amén la iglesia. O sea, esas cosas tenemos que estar conscientes nosotros de ello, claros en nuestro caminar con Dios. Por eso les decía la vez pasada, nosotros podemos engañar al hombre, podemos jugar con el hombre, podemos inclusive murmurar contra el hombre mismo, podemos criticar al hombre y podemos hacer muchas cosas en contra de los seres humanos, pero contra Dios es peligrosa la situación. Ahí cambia, hermano, porque a Él no le podemos mentir, dice amén la iglesia, a Él no lo podemos engañar, a Él no le podemos ocultar nada. Por eso dice un pasaje del Antiguo Testamento, dice, si te remontares a las estrellas, de allá te voy a derribar, dice el Señor. Si te fueras al fondo del mar, de ahí te voy a sacar. De donde el hombre busque irse, allí está Dios. La presencia de Dios está en todo lugar. Dice amén la iglesia. Al Dios que le servimos es un Dios omnisciente, omnipresente, lo sabe todo, lo mira todo, está en todo lugar, hermano. Y es una cosa que tenemos que grabarla bien todos los que le servimos a Dios, hermano. Porque el hombre en su naturaleza cree que puede esconderse de Dios. La naturaleza humana cree que puede esconderse de Dios. Pero eso no es así, hermano. De Dios no nos podemos esconder. Y es una cosa que Dios quiere, que nosotros, digamos, estemos conscientes de que a Dios no lo podemos engañar. No nos podemos esconder de su presencia. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el salmista. Y cuando entendemos esa verdad en nosotros vamos a caminar con temor a Dios, con respeto a Dios, sabiendo de que el Dios que le servimos es verdadero y que a Él no lo podemos, ¿qué? Engañar, mi hermano.
Bendito Dios. Dice ahí el pasaje que leímos. Mire el resultado de allá, del juicio que trajo Dios sobre la iglesia en el capítulo 5 de Hechos. Miramos ya en el capítulo 9, en el versículo 31, miramos ahí cómo andaban, ya no solamente una congregación, todas las iglesias, dice, de Judea y de Galilea andaban bajo ¿qué? Bajo el temor de Dios. Eran edificadas en el temor de Dios. En otras palabras, los que enseñaban la palabra de Dios, los que predicaban la palabra de Dios, le estaban enseñando al pueblo lo que es el temor a Dios, hermano. Porque es uno de los principios, una de las bases nosotros que tenemos que aplicar a nuestras vidas. Por eso le decía, es posible que no entendamos muchas cosas, pero si entendemos esto, le aseguro que vamos a ser ¿qué? Progresados en la obra de Dios. Vamos a trabajar mejor en la obra de Dios, sabiendo que al Dios que le servimos es verdadero y que Dios estará con nosotros si nosotros somos ¿qué? Sinceros con el Señor. Amén. Bendito Dios. Entonces el temor de Dios es una cosa necesaria. Ese respeto a las cosas del Señor, esa reverencia a las cosas de Dios. Es increíble cómo hoy en día en las iglesias se arman unos relajos, unas cosas que usted no las puede creer, yo no las puedo ni creer que pasen en las congregaciones, hermano. Unas cosas que se dicen, unas cosas que se practican, hermano, no sé, enojo, tristeza, dan ganas de llorar a veces cuando se ven cosas que pasan en las congregaciones por causa de no haber temor de Dios. Porque si tuviéramos temor a Dios, no haríamos semejantes cosas. ¿Cuántos han oído esa expresión en las iglesias? Muchas congregaciones se oye esta expresión bien seguido. El Señor me dijo o el Señor me habló. ¿Cuántos han oído esa expresión? Eso se oye bien seguido. Y quizás Dios no les ha hablado a ellos. Eso se escucha mucho en el cristianismo. Pero si nosotros tuviéramos cuidado, si entendiéramos realmente, para decir Dios me dijo, tendríamos que pensarla bien, estar seguros que sí Dios nos ha dicho algo. Dice amén la iglesia. Porque cuando Dios no nos dice algo y nosotros nos inventamos que Dios dice eso, estamos mintiendo. Y la mentira tiene una paga. La mentira, las consecuencias de la mentira es que va a haber problemas en nuestra vida. Dios no va a permitir que la mentira continúe en la iglesia. Por esa causa, Ananías y Zafira fueron enjuiciados. Porque Pedro le dijo, porque no has mentido a los hombres, sino a Dios, al Espíritu Santo, vas a morir. Y la misma palabra fue dicha a la esposa de él. Entonces nosotros los cristianos, la iglesia cristiana, todos los que le servimos a Dios, todos aquellos que en una forma u otra le servimos al Señor, tenemos que aprender a caminar bajo el temor de Dios, hermanos. Bendito sea Dios, porque es la voluntad perfecta de Dios que nosotros aprendamos a temer a Dios. Bendito Dios. Dice el Salmo 2.11, vamos allá en el Salmo 2.11. Quiero que vaya conmigo allá la palabra. En el Salmo 2.11, el Salmo 2.11, mire lo que dice. Bendito Dios.
Dice el versículo 11, mire lo que dice. Servir a Jehová, ¿cómo? Con temor y alegraos, ¿cómo dice? Con temblor. ¿Cuál es lo que nos está diciendo Dios a todos nosotros? Servir a Jehová, dice, ¿cómo? Con temor. Con temor. Y alegraos con temor. Con temblor. Hay que servir a Dios, ¿cómo? Con temor. Con respeto. Lo opuesto de temor es ¿qué? Es ser irreverente. No respetar las cosas de Dios. Por eso lo he venido diciendo yo acá y lo voy a seguir diciendo. Todos aquellos que le servimos a Dios en el ministerio de la palabra de Dios, tenemos que tener temor a Dios cuando vamos a enseñar y a predicar, porque hermanos, podemos confundir y traer problemas, y traemos problemas adentro de los cristianos, en la iglesia cristiana. Este es un trabajo delicado, hermano, que tiene que haber temor primeramente en mi vida. Yo tengo que tener temor. Cuando se para uno acá, tiene que traer el temor de Dios en la vida de uno, en el corazón. Yo no puedo dar aquí lo que a mí me dé la gana, mi hermano, o lo que yo crea que así es, y atribuir que Dios, mucho se oye a veces en los púlpitos que dice Dios puso esto y Dios me dijo esto, y no es así, hermano. Hay que servirle al Señor. ¿Cómo? Con temor. Con respeto. Estaba viendo un video de unas iglesias allá en Brasil. Usted no se lo va a imaginar, no lo puede creer. Pero ahí es una discoteca, hermano. Bailando así como usted lo oye. Hasta con la... Hermano, ¿usted cree que eso es respeto a las cosas de Dios? ¿Por qué no se van a meter a una discoteca para ir a hacer esas cosas? ¿Por qué escoger la casa de oración? ¿Por qué escoger un lugar donde se invoca el nombre del Señor? ¿Por qué cree que es eso? Porque no hay temor en esos corazones. No hay temor. Usted no tiene idea las cosas que se practican en el cristianismo, hermano. En el llamado iglesias cristianas, que yo, para mí no son iglesias cristianas, hermano. Porque una iglesia cristiana tiene que identificarse. Una iglesia que honra a Cristo. Una iglesia que ama a Cristo. Una iglesia que tiene el temor del Señor tiene que identificarse, hermano, por ser una iglesia ordenada, una iglesia que le lleva honra y honor al Señor. Le podemos cantar, podemos danzar en la presencia de Dios, pero con orden, hermano. Dice amén la iglesia. Imagínense usted convertir las congregaciones en discotecas. ¿De dónde viene eso? Jamás en la historia se había visto semejantes cosas. Pero según ellos, ahí está Dios. Mentira, hermano. Dios no tiene ningún compañerismo con la maldad, con el pecado, hermanos. Al Dios que le servimos es santo. Y las cosas de Él no se pueden mezclar con las mundanas. Las cosas de Él son santas. Por eso le dijo Dios a Moisés cuando lo llamó en la zarza: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que tú pisas santo es. Cuando nos paramos acá, este lugar se convierte en un lugar santo.
donde se predica la palabra de Dios, donde se tiene que hablar de la grandeza de Dios, donde se tiene que exaltar el nombre de Cristo, no para armar relajo en la iglesia. Hay otras congregaciones que la mujer llega a danzar con minifalda, enseñando sus partes inferiores, interiores, hermano. ¿Usted cree que eso es cristianismo? ¿Usted cree que eso es temor a Dios? Por eso dice el Salmo que hay que servir a Dios como con temor, con temblor. El apóstol Pablo entendió eso. Por eso dice el apóstol Pablo, en una de las cartas dice que cuando él llegó a predicar, llegó con temor y temblor a predicar. No, hermano, porque es delicado. Bendito Dios. Y no es una cosa opcional el servirle a Dios con temor. Dios lo demanda de nosotros. Nos guste o no nos guste, tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el Salmo, creo que 19:23, vamos allá al Salmo 19:23, a ver qué nos dice ahí la palabra de Dios. Vamos a leer, a ver varios pasajes de la Escritura. El Salmo 19:23, no, 19:13 es, creo yo que es, si no me equivoco. Bendito Dios. Perdón, es Salmo 15:33, hermano. Salmo 15:33, perdón, hermano. Gloria a Dios. 15. Vean, usted más las citas, hermano. Bendito Dios. Alabado Dios. Anoté mal las citas. Bendito Dios. Si ya leímos 19:9, ¿verdad? 19:9 de Salmos. 19:9. Salmo 19:9. Había equivocado la cita. Salmo 19:9. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? El temor de Jehová, dice, es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ponga atención a lo que dice. El temor de Jehová es que dice, es limpio, que permanece para siempre. Si entendimos eso, ¿verdad? Salmo 19:9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Bendito sea Dios. Alabamos el nombre del Señor. Santo Jesús. Entonces es importante que entendamos que dice el temor de Jehová es ¿qué? Es limpio, que permanece, eso va a permanecer
es para siempre. Eso nos trae a nosotros una vida limpia. Cuando andamos en temor, andamos en verdadera santidad. Andamos en la santidad de Dios. Cuando andamos en temor al Señor, nos trae limpieza eso. Rectificamos muchas cosas en nuestra vida. Y la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, el temor a Dios, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a una posición de limpieza. Nos lleva a una posición diferente en donde se va reflejando la vida que agrada a Dios, hermano. La vida que agrada a nuestro Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos eso. Si queremos estar seguros que andamos en santidad, aquí está la ruta que seguir. El hombre que teme a Dios, el hombre y la mujer que temen a Dios, hermano, para abrir su boca, para abrir sus labios, lo va a pensar y lo va a repensar. Porque sabe que el hombre cuando abre su boca, con la boca podemos pecar fácilmente. El hombre y la mujer que es temerosa de Dios piensan para decir algo. Dice amén la iglesia. Nos guardamos de lo que vamos a decir, tenemos cuidado. Pero cuando no hay temor en nosotros, decimos barbaridades. Y inclusive podemos usar el nombre de Dios en vano. Por eso es importante que nosotros entendamos. Por eso hay tanto conflicto entre nosotros, porque no tenemos temor a Dios. Decimos cosas, criticamos. Hermanos, ¿cómo se llama? Hablamos los unos a los otros, creyendo que nadie nos escucha. Pero hay un Dios en los cielos que escucha todo. Aún en lo secreto, ahí nos escucha Dios. Por eso le dije, al hombre nosotros le podemos mentir, pero a Dios no le podemos mentir, hermano. Por eso es que el hombre y la mujer que tienen temor a Dios, ese es el camino de santidad. Ese es el camino correcto a seguir. Ese es el camino que nos lleva a nosotros en esa vereda angosta. Y podemos nosotros glorificar al Señor. Podemos nosotros, hermanos, servirle y gozarnos en la presencia del Señor. Bendito sea Dios. Cuando nosotros andamos en el temor, la iglesia primitiva aprendió la lección y estas iglesias eran edificadas, dice, ¿cómo? Bajo el temor de Dios. Por eso es que la presencia de Dios, la presencia del Señor se manifestaba en aquella iglesia porque andaban bajo el temor de Dios. Nosotros queremos muchas veces presencia de Dios, pero no andamos bajo ese temor, hermano. La presencia de Dios no puede manifestarse donde no hay temor de Dios. Todo lo contrario, hermano, se manifiesta todo lo que es carnal, todo aquello que nos lleva a la destrucción, hermano. Bendito Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces la iglesia, el tiempo presente, si la iglesia primitiva tuvo esa experiencia fuerte, en donde Dios trajo juicio sobre aquellos dos hermanos, y el propósito, dijimos, de Dios era que la iglesia caminara bajo el temor de Dios. Porque naturalmente nosotros no nos gusta caminar en esa senda. Nos gusta lo contrario, lo que los demás hacen. Pero Dios quiere sacarnos de eso y meternos y llevarnos a que caminemos en esa senda angosta.
Alabado Dios. Bendito Dios. Entonces nosotros, como iglesia, tenemos que clamarle a Dios, todos, que nos dé un corazón temeroso, un corazón reverente al Señor. Estábamos diciendo antes de que comenzáramos la transmisión que los hombres demandan reverencia, ¿verdad? Estábamos hablando de que cuando usted llega a la reina de Inglaterra, ellos demandan reverencia de los hombres. Para llegar a ver a la reina no es fácil. Si usted llega, sin caso le permitieran llegar por allí, ellos tienen sus reglas. Y una de las cosas que tienen ellos es que usted no le puede dar la espalda a la reina cuando sale de la presencia de ella. Tiene que salir de frente. Es una reverencia que demandan ellos. Fíjese los hombres cómo son. Y si usted no obedece, le dicen protocolo, ¿verdad? A ese protocolo está en problemas. ¿Cuánto más al Dios que le servimos? Si ellos siendo hombres, hechos del barro, demandan eso, y tenemos que sujetarnos a lo que ellos demandan. Usted va a una corte aquí federal, a cualquier corte que usted vaya, cuando el juez llega y entra a la sala donde se dan los juicios, todo el mundo tiene que hacer ¿qué? Tiene que pararse. Y si usted no lo hace, llega el policía y le dice, tienes que pararte porque va entrando tu señoría. Y cuando usted se dirige a ese juez, usted tiene que hasta aprender a dirigirse a ellos. Usted tiene que irle, mi señoría, ¿puedo decirle algo? No, no dice lo que usted le da la gana allí. Hay reglas, ellos demandan, ¿qué? Reverencia. Y que son seres humanos, mortales, hechos del barro. Si nosotros tuviéramos esa reverencia hacia las cosas del Señor, hermano, fuera totalmente diferente el ambiente cristiano entre nosotros. Todos los cristianos tendríamos temor a Dios, un respeto a los servicios, una reverencia a los servicios cuando llegamos a los servicios, hermano. Es increíble que en las iglesias muchas veces cuando menos reverencia guardamos nosotros en nuestro servicio a Dios. Pero tiene que cambiar eso en nosotros. ¿Cómo? A través de la instrucción de la palabra, a través de nosotros aprender lo que es el temor a Dios. Si nosotros guardamos reverencia para ciertos personajes en este mundo, cuánto más a nuestro Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Tenemos nosotros que pedirle a Dios. Una de las cosas que tenemos que pedirle de corazón, todos los que le servimos al Señor Jesucristo, dame un corazón temeroso, Señor, para que yo te pueda servir con temor toda mi vida. Cuando yo vaya a predicar o a hablar la palabra de Dios, que lo haga con temor, sabiendo que hay un Dios que nos escucha, sabiendo que hay un Dios que está pendiente de lo que nosotros decimos. Es fácil nosotros caer en ese error. Es fácil nosotros faltarle al respeto a nuestro Dios. Muchos hombres en la historia le han faltado el respeto a Dios. Fueron irreverentes.
Muchos hombres han sido irreverentes a Dios. Le ha faltado el respeto a Dios. Hay muchos hombres en la historia. Encontramos en la historia bíblica que mucha gente fueron irreverentes con el Señor. Y el resultado de ello, ¿cuál es? Es juicio. El resultado de nosotros ser irreverentes trae juicio, trae problemas a la vida de nosotros, trae problemas a la vida de la iglesia, trae problemas, hermanos, nuestro crecimiento en Dios. Nos estancamos porque estamos, hermanos, practicando algo que no le agrada a Dios, algo que Dios está en contra de ello. El mundo practica eso, el mundo habla barbaridades, el mundo hace cosas, hermanos, que están fuera de base. Pero nosotros los cristianos no podemos seguir al mundo. Por eso dice el libro de Santiago: no os hagáis amigos del mundo. Porque aquel que se hace amigo del mundo, dice que se constituye ¿qué? Enemigo de ¿quién? De Dios. O sea, no imitemos lo que el mundo hace. Hay gente que hace barbaridades en contra de Dios allá afuera. Gente que blasfeman el nombre de Dios. Gente que hablan en contra de Dios. Hermanos, hoy en día la gente inclusive están diciendo de que la palabra de Dios no es la autoridad máxima de conducta, hermanos. Son gente irreverente, gente vulgares. Y son gente famosas en la farándula. Tenemos nosotros que tener cuidado en esa área. Esto es delicado, la palabra de Dios. Es delicado. Cada vez que usted vamos a compartir la palabra de Dios, los que predicamos, enseñamos, por eso es importante que cada vez antes de hacer eso, tenemos que pedirle a Dios en oración que nos ayude. Esto no solo me parece aquí, voy a decir lo que yo quiera. No, mi hermano, hay que pedirle a Dios la dirección. Si tocas un instrumento, lo que hagas, cualquier trabajo que hagas en la iglesia, tenemos que pedirle a Dios que Dios tome control de nuestras vidas. Bendito Dios. Dice ahí Malaquías 1, mire lo que dice. Versículo 6. Precioso versículo, hermano. Mire lo que dice, consejo que nos da la palabra de Dios. Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ponga atención. ¿A quién le está hablando el Señor? Primeramente allí, a los sacerdotes, a los que ministran las cosas de Dios. Está haciendo un reclamo Dios. Dice allí, ponga atención lo que dice: si pues soy yo vuestro padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El versículo 7, mire lo que dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo, pues, a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti?
¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Está haciendo un reclamo Dios, ¿verdad? Está poniendo la comparación de que si nosotros vamos a regalar algo a una persona y le vamos a regalar algo que no sirve, ¿se agradará a esa persona de lo que le regalamos? Definitivamente que no. Porque es un insulto hacer eso con una persona. Cuando nosotros regalamos algo, sobre todo a una persona importante, buscamos ¿qué? Lo mejor que podemos tener para ofrecerle un presente o un regalo. Porque sabemos que si le damos algo que no sirve, va a ser un insulto para esa persona. Pues el mismo Dios está reclamándole a los sacerdotes. ¿Qué les está reclamando? A los que ministran las cosas de Dios. Que cuando demos algo, cuando vengamos delante de Dios, no traigámoslo. No menospreciemos las cosas de Dios, hermanos. Que no menospreciemos lo de Dios. Que apreciemos y que le demos lo mejor a Dios. Lo mejor a Dios. Que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable a nuestro Señor. Que es vuestro culto racional, dice la palabra del Señor. Que demos lo mejor. Hay gente que viene a las congregaciones a dormirse. Hay gente que viene a las congregaciones a ver qué está haciendo el vecino. ¿Verdad? Hay gente que viene a las reuniones, hermano, casi desnudo. ¿Es eso reverencia a Dios? ¿Es eso respeto al Señor? Hay gente que llega a las congregaciones a hablar y hablar, hermano, durante el servicio. Hay gente que está hablando durante el mensaje, durante la enseñanza. Hay gente, hermano, que va al baño, viene y va, hermano. En la casa casi no van al baño. Pero en las reuniones. ¿Es eso reverencia a Dios? Por eso el Señor está reclamando aquí en Malaquías. Si ustedes me llaman Padre, si ustedes me dicen que yo soy su Señor, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Bendito Dios. O sea, es fácil decirle a Dios Padre, ¿verdad? Nuestro Padre, Él es mi Señor, pero Él está reclamándonos a todos. ¿Dónde está mi honra? ¿Cómo? Y hay que reconocer, todos nosotros, hermanos, muchas veces, consciente o inconsciente, actuamos así muchas veces, hermanos. Hay hermanos que les gusta que los escuchen cuando ellos predican, pero cuando otros están predicando, se hacen los locos, no les gusta escuchar, no guardan reverencia a la palabra. Nosotros en el servicio de Dios hemos visto tantas cosas, hermanos, en las congregaciones. Hermanos, que hay gente que comenzaba la escuela dominical a las 2 de la tarde. Llegaban, hermanos, y cuando miraban que el que iba a enseñar no les caía bien, se iban a tomar café, hermano. ¿Usted cree que es reverencia a las cosas de Dios eso? Esa gente no progresa en las congregaciones, siempre están haciendo lo mismo, no hay cambio, no hay transformación, porque la irreverencia trae, hermano, ¿qué? Descontento con nuestro Dios. Dios no se agrada de eso, hermano, que le demos lo cojo o lo que no sirve al Señor. A Él le gusta lo mejor, que presentemos nuestras vidas delante de Dios. Aquí estoy, Señor, ¿verdad? Aquí estamos delante de tu presencia, Padre. Que los músicos antes de entrar a adorar a Dios, presentarnos delante de Dios, Señor, aquí estamos. Dirige estos instrumentos musicales. Que no seamos nosotros, sino que seas tú dirigiendo. Por eso Él está reclamando.
a este pueblo que de labios lo honra, pero su corazón está lejos de él. Por eso el Señor quiere que todos nosotros aprendamos a valorar, a apreciar todo lo que es de nuestro Dios, hermano. A amar la obra de Dios. ¿Cuántos aman la obra de Dios? Amén. A amar la obra de Dios, hermano. Pablo llegó a entender eso. Ese hombre dijo en cierta oportunidad el apóstol Pablo, yo no sé, dice, ahorita estoy en una dificultad, dice, no sé qué escoger, porque yo quisiera ya irme a la presencia de Dios. Pero por causa, dice, por la obra de Dios quiero permanecer acá para ayudar a los muchos hermanos. Ese hombre amaba la obra de Dios. Se había entregado todo al Señor, hermano. Nosotros muchas veces reservamos muchas cosas para nosotros y no para Dios no tenemos que reservar nada. Bendito Dios. Porque Él siempre nos paga bien, hermano. Los hombres siempre nos pagan mal, pero Dios siempre paga bien. Cuando ya estamos ancianos, cuando ya estamos viejos en las compañías no nos quieren agarrar. Ya no lo necesitan a uno ahí. Quieren gente nueva. Pero con Dios no es así. Aunque estemos ancianos, cualquier edad, Dios siempre seguirá con nosotros. Dios siempre nos paga bien, hermano. Pero Él demanda de nosotros que no le demos lo que nos sirve, sino lo mejor, aún nuestras vidas. Bendito sea Dios. Por eso lo reclama ahí el Señor. Poderoso versículo, subráyalo. Malaquías 1:6. Y pone el ejemplo, el hijo honra al padre, dice. Y el siervo a su señor. Si pues, dice el Señor, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Muchos le decimos a Jesús, Señor, Señor, ¿verdad? Y va en el Evangelio dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo les mando que hagan. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Si no me temen. Es fácil decirle al Señor, ¿verdad? Señor, Señor. Pero cuando le decimos Señor, tenemos que entender lo que le estamos diciendo. Realmente yo le temo a mi Dios. Realmente yo le doy lo mejor a mi Dios. Estoy honrando a mi Dios con mi vida. Ese tiene que ser el deseo de todos nosotros, sus hijos. Darle todo, lo mejor al Señor. Por eso cuando Él establece el dar ofrendas al pueblo de Israel, cuando Él establece el dar diezmo al pueblo, porque cree que lo establece eso Él. Porque para que lo primero, todo lo que salió de la cosecha primeramente tenía que ser dado a Dios, lo primero. Porque a Dios es lo mejor que se le tiene que dar, no lo que nos sobra. Nosotros los seres humanos, por naturaleza, somos lo contrario. Damos lo que nos sobra. Damos a veces lo que no nos sirve, no nos sirve. Pero para Dios tenemos que cambiar y darle lo mejor a nuestro Dios. Bendito Dios. Entonces, para la iglesia es importante entender estos principios, ¿verdad? Que aprendamos a Dios, a darle lo mejor a nuestro Dios. Lo mejor, acuérdese que usted lo da para Dios. Olvídese si aquellas personas abusan de eso, déjenlo que un día la mano de Dios va a estar en contra de ellos. No se preocupe,
que hay un Dios que mira todas las cosas. Cuando dicen amén, Dios mira todo. Él no ignora nada. Él sabe todo. Bendito Dios. Ahí dice, en 2 de Corintios, vamos a ver allá otro pasaje. 2 de Corintios. 2 de Corintios. Segunda de Corintios, vamos a ver ahí, versículo 5, capítulo 5 de Segunda de Corintios. Bendito Dios. Versículo 11, mire lo que dice. Segunda de Corintios. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Conociendo pues, dice, ¿qué dice? El temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Alguien que sí conocía al Señor, alguien que sí practicó el temor, conocía el temor de Dios. ¿Qué dice ahí la palabra? Lo pusieron los hermanos ahí en la pantalla, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:11. Conociendo pues el temor del Señor. O sea, tenemos que conocer eso, tenemos que entenderlo, tenemos que estar conscientes. Pablo no era un hombre que desconocía eso, porque aun cuando la conversión de Pablo fue algo sobrenatural. Por eso dice la palabra que cuando él iba camino a Damasco, que el Señor se le aparece, y dice que cuando se le aparece aquella luz, cae del caballo, y cuando se pone en pie, estaba temblando, estaba temeroso, estaba con miedo, porque aún su conversión fue, hermano, porque era un hombre que era insolente, era un hombre que perseguía la iglesia del Señor. Por eso su encuentro con el Señor fue fuerte. Y desde el principio Dios le introdujo en su corazón a él el temor de Dios, a él el respeto a las cosas de Dios. Por eso él, hermano, en su trabajo, en su ministerio, en la iglesia, hermano, fue un hombre que tenía temor a Dios. No era un hombre, hermano, que hacía lo que él quería porque aprendió el temor. El temor, hermano, se aprende. Si usted anda con alguien que es temeroso, va a aprender a ser temeroso a Dios, hermano. Bendito Dios. Si usted anda con una persona que es lo contrario, me cuenta después. O si anda con un liberal, va a ser liberal también. No del Partido Liberal de aquí de Canadá. Conociendo, dice, tenemos que conocer eso. Estar conscientes de ello. Realmente yo soy temeroso de Dios. Realmente yo respeto las cosas del Señor. Soy reverente al Señor. Tengo cuidado al abrir mi boca, porque el temeroso, dijimos, que tiene cuidado al hablar. Cuando usted encuentre una persona temerosa de Dios, aún en el hablar, usted lo va a notar que sí es temeroso de Dios. Si se presenta la tentación de robar, el que es temeroso tiene que temor a agarrar lo que no es de él, hermano. Dice amén la iglesia. Tiene temor, no lo va a hacer.
aunque esté la oportunidad ahí de robar algo, no lo va a hacer porque en su corazón hay temor de Dios. Aunque los demás le estén diciendo hacerlo, no lo va a hacer porque hay un temor a Dios. Imagínense usted tanta gente dentro de la iglesia que hace barbaridades. ¿Usted cree que tienen temor a Dios? O sea, toda esa gente que habla de la prosperidad, de que si usted le da $1,000 a Dios, Dios le va a dar esto, le va a dar otro. ¿Usted cree que tienen temor a Dios esa gente? No lo conocen, el temor. Eso es desconocido para ellos. Es más, este mensaje para ellos los va a golpear, los rechazan, porque ellos no conocen el temor a Dios. Pero aquellos que conocemos el temor a Dios, nos gozamos y sabemos nosotros que nosotros pueden presentarse en la vida situaciones que uno pueda ser tentado, pero si hay temor, usted no lo va a hacer. Por eso dice el Proverbios, el principio de la sabiduría es ¿qué? Es el temor a Dios, ¿verdad que así dice? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Queremos ser sabios? ¿Queremos ser entendidos? Pues el principio de todo eso es ¿qué? Es el temor a Dios. Aquel que le teme a Dios va a ser sabio, aunque no sea preparado secularmente, aunque no haya ido a una universidad, a un colegio de los más importantes en este mundo, pero si tiene temor a Dios, es una persona sabia, es inteligente en Dios. ¿Cuántos se gozan de eso? Porque así lo dice el proverbio. Porque la mayoría de nosotros creemos que los sabios son aquellos que van a las universidades, aquellos que van a los colegios más importantes en el mundo. Esos no son los sabios según Dios. Dice amén la iglesia. Esos no son los sabios. Y son los más, a veces son los más torpes para hablar, hermano. Yo he encontrado gente que han sido preparados en la universidad, pero cuando habla usted con ellos, usted se queda con la boca abierta. Las barbaridades que salen de su boca. Porque no es eso lo que hace sabio al hombre. Lo que hace sabio al hombre es que el temor, el respeto, la reverencia a nuestro Dios. Y si eso lo aplicamos a nuestras vidas, amados, vamos a progresar en nuestra vida, vamos a ir creciendo, madurando en Dios, entendiendo muchas cosas que antes no entendíamos. Esto es lindo al entenderlo. Los sabios, los entendidos, son aquellos que respetan a Dios, inclusive cuando van a mencionar el nombre de Dios, tienen un gran cuidado, hermanos. Porque la palabra dice, ¿se acuerdan el tercer mandamiento que dice? ¿Qué dice el tercer mandamiento de la ley de Dios? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque el que tome el nombre de Jehová de Dios en vano no lo dará por inocente Dios. En otras palabras, Dios no nos va a mirar a nosotros que lo hacemos en inocencia. Si tomamos el nombre de Dios en vano, habrá problemas y hay problemas. Aún en eso tenemos que tener cuidado. Por eso, amado hermano, cuando nosotros
decimos, Dios me dice o Dios me ha dicho, tengamos cuidado, revisemos bien aquello, analicemos bien si realmente Dios nos ha dicho eso o no, hermano. O son nuestros propios pensamientos. Porque hay que tener cuidado, estamos tocando las cosas de Dios, estamos tocando los santos de Dios, y los santos de Dios hay que respetarlo. Alabado sea el Señor. Conociendo el temor a Dios. Conociendo el temor a Dios. Persuadimos a los hombres. Sabiendo, hermanos, estar conscientes de eso. Job, dice la palabra, que era ¿qué? Era temeroso de Dios. Dice la palabra así, ¿verdad? Job era un hombre temeroso de Dios, y por eso Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre temeroso de Dios? Si es un hombre temeroso, es increíble que muchos de nosotros evangélicos cristianos, hermanos, ni conocemos el temor a Dios. Y tanto tiempo en las iglesias y no lo conocemos el temor a Dios. Hablamos barbaridades, hermano. De tristeza, pero es una realidad, hermano. Pasan los años y seguimos en lo mismo los cristianos evangélicos. Y no es posible que el tiempo pase y nosotros no aprendamos esos principios que son básicos, fundamentales en el servicio a nuestro Dios, hermano. Pasan los años y seguimos en lo mismo, seguimos hablando lo mismo, seguimos criticando, seguimos murmurando, seguimos hablando del prójimo. Hermano, no nos cansamos de hacer lo mismo. ¿Hasta cuándo va a parar eso? Ese es un mundo infinito. Los hijos de Dios tenemos que pararnos en el camino y tomar una decisión. Yo de aquí para allá quiero que Dios me cambie, que hagamos lo que hizo Jacob con el ángel de Jehová. Así dice la palabra. El ángel se le apareció en la noche a Jacob y dice la palabra que Jacob peleó con el ángel del Señor y le dice, no te suelto hasta que me cambies. Bendito Dios. ¿Y qué le dijo el ángel? ¿Cómo te llamas? Le dice, me llamo Jacob. ¿Qué quiere decir embaucador? Engañoso, sinvergüenza. Ya no te vas a llamar así, le dice. Te vas a llamar Israel. Príncipe de guerra, un guerrero de Dios. Dios lo cambió. Y dice que el ángel le tocó el muslo a Jacob. Era una señal que le dejó Dios para que todo su caminar, su perseverar, él se acordara de que Dios le prometió que le iba a cambiar. Y lo cambió el Señor. Lo hizo un hombre grande. Por eso Dios no se avergüenza de decir que Él es el Dios de Jacob. Lo cual tenemos que hacer nosotros. Hay que agarrarnos de Dios. Señor, yo no conozco tu temor, pero quiero que me cambies, que me des un corazón temeroso para ti. Y le aseguro que la presencia de Dios se va a manifestar en las congregaciones.
miraremos la mano de Dios obrando. Bendito Dios. El pasaje que escogimos dice allá Hechos, que dice, las iglesias, vamos allá otra vez a Hechos, y vamos a ir terminando, hermano. Bendito Dios. Pasaje que leímos al principio. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, ¿cómo? Andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Eso es si queremos las congregaciones. ¿Queremos congregaciones qué? Fortalecidas con el Espíritu Santo. Congregaciones fuertes. Congregaciones que estamos seguras al Dios que le servimos. Y si alguien abusa de nosotros, Dios se va a encargar de ellos. Dice amén la iglesia. Eran edificadas, ¿cómo? En el temor, no en cosas vanas, no en cuentos de vieja, hermano. Eran edificadas en el temor de Dios. Y el Espíritu Santo los fortalecía, los hermanos eran fuertes. Había poder de Dios. Había presencia de Dios. Había unción de Dios. ¿Por qué? Porque andaban bajo el temor de Dios. Pero tuvieron que pasar una experiencia dura los hermanos. Hoy en día, hermanos, amados, es increíble. Da tristeza, hermano. Lo cual tenemos que clamar a Dios para que cambie eso en todos nosotros, sus hijos, y caminemos bajo ese temor y le sirvamos con temor y temblor a nuestro Dios, sabiendo que Él es omnipresente, que Él es omnisciente, que Él es todopoderoso, que a Él no lo podemos engañar, que a Él no nos podemos huir de su presencia, porque Él está en todo lugar. Bendito Dios. Terminamos ahí en Efesios 5, 5:21. 5:21 de Efesios. Consejo para todos nosotros. A este consejo se lo da ¿a quién? A los matrimonios y a todos nosotros. A los esposos con esposas. ¿Qué dice el Señor ahí? Pues aquí este capítulo, este pasaje están hablando de las casadas y los casados. Amén. Pero también se aplica en términos generales a todos nosotros. ¿Qué dice el versículo 21? Someteos unos a otros. ¿En qué dice? En el temor de Dios. Someteos unos a otros. ¿En qué dice? En el temor a Dios. En otras palabras, no sean altaneros entre ustedes. No sean malcriados unos a otros. Respétense. Somos miembros de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Somos hermanos en Cristo. Aprendamos a respetarnos. Aprendamos a ¿qué? A guardar reverencia delante de Dios, sabiendo de que aquel es mi hermano, de que usted es mi hermano, de que somos hermanos en Cristo. Las casadas también tienen que respetar, sujetarse ¿qué? A la palabra de Dios. Los maridos, lo mismo, las esposas, todos tenemos que aprender a ¿qué? A someternos a Dios en el temor a Él.
Las esposas tienen que aprender a, ¿qué? A someterse a los esposos en el temor a Dios. Los hombres tienen que aprender a qué? A sujetarse a Dios y a respetar y amar a sus esposas en el temor a Dios. A no menospreciar a su esposa, sino amarla y respetarla. Amén. Porque eso es agradable. Es la voluntad de Dios para todos nosotros. Como iglesia, ¿cuál es el problema que hay en el mundo entero? Todo el mundo quiere tener la razón. La mujer no quiere sujetarse al hombre y el hombre menosprecia. Hermano, hay un conflicto grande en esta área, en el mundo. Pero la iglesia tiene que aprender a qué? A sujetarnos. Nosotros lo que la palabra nos dice acá, que nos sometamos unos a otros ¿en qué? No en lo que a mí me parece, ni en lo que a usted le parece, ni en mis sentimientos, ni en sus sentimientos, sino en el temor de Dios. Dice amén la iglesia. Hay que aprender a sujetarnos al temor a Dios, unos a otros. Si no, nunca nos vamos a entender entre nosotros. Nunca. Llegaremos viejitos y todavía peleándonos entre nosotros. Celándose el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Dice amén los casados. Llegando ancianos ya y todavía con celos ahí, peleándose. Que Dios nos ayude a someternos a la palabra. Esta es la palabra de Dios a la cual nosotros tenemos que sujetarnos, someternos a ella, obedecerla. Aunque no nos guste, hermano. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hay que hacerlo. Porque si nosotros desobedecemos lo que la palabra de Dios dice, ¿qué? Acarreamos problemas a nuestras propias vidas. Dios quiere evitarnos esas dificultades, esos conflictos. Pero si no aprendemos nosotros de la palabra de Dios, esos conflictos van a seguir manifestándose en nuestras vidas. Todo lo contrario. En la iglesia, entre nosotros, los que predicamos tenemos que sujetarnos. Los que servimos a Dios en la iglesia, los que estamos en cualquier ministerio, tenemos que aprender a sujetarnos unos a otros, no ser rebeldes. Porque Dios quiere regresar a todo su pueblo, a su iglesia. ¿A dónde? Allá, al principio, como andaba la iglesia primitiva, caminaron bajo el temor de Dios. Si no, hermano, va a traer que lo que menos quisiéramos es que Dios traiga juicio sobre la iglesia, pero si no entendemos a las buenas, vamos a entender a las malas. Dios quiere que nosotros rectifiquemos muchas cosas que sabemos nosotros que no están bien en nosotros. Por eso es importante que usted y yo entendamos una cosa. El ser humano, por eso es que rechaza la palabra de Dios. Porque el ser humano no le gusta sujetarse a la palabra de Dios. Porque ve en contra de sus principios del ser humano. El ser humano por naturaleza es rebelde, dice amén la iglesia. Somos rebeldes por naturaleza. De constante el hombre va hacia la maldad. Lo contrario es lo que Dios quiere que el hombre practique. Que se aparte de la maldad el hombre y practique el bien y busque el bien. Así es que este tema no lo hemos terminado porque esto hay mucho de qué hablar, hermano. Es muy amplio este tema, no lo podemos
y lo vamos a ir dejando allí. Bendito Dios. Entonces, ¿cómo caminó la iglesia? Como en el capítulo que vimos allá de Hechos 9:31, la iglesia caminó y era edificada. ¿Cómo? En el temor de Dios. El resultado de ello, ¿qué era? Presencia de Dios, presencia del Señor sobre los creyentes, y eso es lo que queremos nosotros. Queremos que la presencia del Señor se manifieste en nuestro servicio, que el Espíritu Santo nos edifique, que el Espíritu Santo levante a sus ministros, que el Espíritu Santo levante gente temerosa en las congregaciones, hombres y mujeres temerosos de Dios, aleluya, para que la gloria de Dios se manifieste en cada uno de nosotros y así la iglesia pueda cumplir la misión para la cual el Señor nos ha llamado. Dios no nos ha llamado a estarnos peleando entre nosotros, nos ha llamado a que caminemos en el temor de Él. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es el Señor de nuestras vidas, pues hay que obedecerle, mi hermano. Vamos a ponerlo de pie, vamos a darle gracias a Dios, hermano, en esta noche. Aleluya, bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Y le vamos a decir en este día al Señor, ahí donde usted está, hermano, vamos a hacer esta oración. Y le vamos a decir al Señor, ahí donde está usted, cierre sus ojos conmigo. Y dígale al Señor, digámosle al Señor, Señor, dame un corazón temeroso a ti. Un corazón que tema ante tu presencia. Quita toda rebelión, toda rebeldía en mi vida. Todo aquello, Señor, que ve en contra de tu palabra, arráncalo de mi vida. Transforma mi vida, transforma mi corazón. Solo tú puedes hacer esa obra linda en nosotros, Señor. Y perdona, Señor, toda maldad, toda actitud irreverente en nosotros, Señor. Perdónanos y límpianos. Y que podamos ser instrumentos de honra tuya. Instrumentos en tus manos. Que donde lleguemos, Padre, tu presencia se pueda manifestar. Tu presencia pueda confirmar que somos tus hijos, que somos tus hijas. Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, haz esa obra en toda tu iglesia alrededor del mundo, Señor. Que ese temor tuyo, Señor, se manifieste en cada corazón, Señor, aquellos que te servimos. Y ayúdanos a rechazar todas aquellas cosas que van en contra de tu santidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. A mis hermanos, Señor, en todas partes, haz esa obra en sus corazones, Dios de la gloria. Y te daremos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en este día, en esta noche. Y te damos todo el honor a ti, Padre, pidiendo que hagas esa obra. Levantamos ese clamor en todas las naciones donde invocan tu santo nombre, esas congregaciones donde invocan tu nombre. Haz esa obra en cada uno de ellos, los ministros tuyos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Y amén así. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos orando los unos por los otros, sabiendo que al Dios que le servimos es real, es verdadero y que Él hará esa obra en nuestras vidas. Creámoslo, recibámoslo y démosle gloria y honra a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén.